Bueno, mi gente, poco se sabe de la infancia de Pancho Villa, ya que muchos documentos se han perdido o fueron ocultados para borrar su nombre de la historia. Buscándole encontré varias versiones acerca de él. Ustedes juzguen y pues si tienen una versión diferente, háganmela saber en los comentarios. Estas son las versiones. Dice aquí que en el año de 1894, contando con apenas 16 años, uno de los hijos de Laureano López Negrete, propietario de la hacienda El Sombreretillo, donde Doroteo trabajaba, violentó a la hermana mayor de este. En represalia, tomó un revólver y disparó contra el terrateniente. Salió huyendo a las montañas, donde pasó la mayor parte de su tiempo hasta 1910, sobreviviendo él solo, para luego unirse a una pandilla de bandidos liderada por un hombre llamado Francisco Villa. Al no tener a dónde ir, Arango empezó a operar con esta pandilla asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas. Por su lealtad se ganó la confianza de Villa. En una ocasión, el jefe de la banda sufrió una herida de bala, por lo que agonizando, nombró a Arango como jefe. Fue entonces cuando cambió su nombre a Francisco Villa. Siguieron cometiendo actos de vandalismo, regresando a la hacienda donde él había matado a Agustín López Negrete. Claro que los familiares del difunto pues lo buscaban para acabar con él, ¿verdad? Pero Villa le ganó a su rival y a sus hombres. De esta manera empezó a seguir una causa en defensa de la clase popular que era fuertemente explotada al punto de comparación con la esclavitud. Otra cuenta que su verdadero padre en realidad fue Luis Fermán Gurrola, pues su madre había sido su muchacha y al no reconocer aquel a su hijo, fue bautizado por Agustín Arango, quien era hijo natural de don Jesús Villa, abuelo paterno del muchacho, siendo de él quien adoptó su apellido llamándose Francisco Villa. Y por último, existe otra versión que cuenta que una mujer de apellido Arango tuvo amoríos con Jesús Villa, que había pasado de residir en San Gabriel, Jalisco, a San Juan del Río en el estado de Durango, y que de ellos nació Agustín Arango, aunque este se debió de haber llamado Agustín Villa Arango. Se desconocen las causas de por qué Jesús Villa no dio nombre a su hijo, y de por qué este recibió el apellido de su madre. Agustín Arango contrajo matrimonio con Micaela Arámbula, y de ellos nace Doroteo Arango. Finalmente, Arango retoma al que su padre le contaba que era su apellido legítimo, para así hacerse llamar Francisco Villa, como medida para ocultar su identidad. Ahora veamos cómo fue que ingresó a las páginas de oro de la historia. En 1910 se unió al movimiento maderista, primero a través de su compadre Eleuterio Soto y después mediante Abraham González, con quien tenía vínculos comerciales. En ese entonces Pancho Villa era nada más que un cuatrero, un bandido social que robaba al rico para darlo a los pobres. Sin embargo, al conocer a Abraham González, representante político de Francisco y Madero en Chihuahua, recibió de este la educación básica que le hizo abrir los ojos al mundo político y cambiar su visión sobre su propia vida y su relación con los que estaban en el poder. El 17 de noviembre de 1910 atacó la hacienda de Cavaría. Desde ese mismo día se dedicó a reclutar gente para sus tropas. Combatió las fuerzas del coronel Aureliano Blanquet en febrero de 1911. En la lucha armada maderista se distinguió por su audacia y organización. La revolución maderista comenzó a revelar el ingenio militar y la capacidad estratégica de Pancho Villa. En el Tecolote engañó a las fuerzas del general Navarro, poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor, obligando al general Navarro a la retirada. Sobresalió como jefe de las batallas de San Andrés, Santa Isabel, Ciudad Camargo, Las Escobas y Estación Bauche, contra el general federal Manuel García Pueblita. Además participó en el mayor triunfo al lado de Pascual Orozco, la batalla de Ciudad Juárez contra el general Juan N. Navarro, a quien intentó fusilar incluso en contra de Francisco y Madero. Después de tomar Torreón por unos momentos, Villa se hace de los primeros trenes de sus fuerzas que después servirían para transportar grandes contingentes de la División del Norte.
Después de tomar Chihuahua y no poder hacerlo, logró su primera victoria, la toma de Ciudad Juárez. A finales de 1910 dio muestras de su lealtad a Francisco I. Madero, rechazando la invitación de Pascual Orozco para rebelarse. Más aún, retomó las armas para defender al gobierno maderista. Pero Victoriano Huerta, receloso de su brillantez y a pesar de no ser militar de carrera y molesto por su independencia, con el pretexto del supuesto robo de una yegua, lo procesó por insubordinación y ordenó su fusilamiento. Madero le salvó la vida mediante la intervención de su hermano Raúl y del coronel Guillermo Rubio Navarrete. Como alternativa fue enviado a la Ciudad de México y encarcelado primero en la penitenciaria de Lecumberri, que también por ahí queríamos hacer un video acerca de él, y después en Santiago Tlatelolco. En su estancia en prisión conoció a Bernardo Reyes y a Gildardo Magaña Cerda, quien le instruyó y ayudó en el desarrollo de su educación y le puso al tanto de los propósitos e ideales del agrarismo. A finales de 1912, Pancho Villa logró fugarse de prisión con la ayuda de Carlos Jáuregui, escribiente del juzgado de la cárcel. Este tomó rumbo hacia Guadalajara y Manzanillo y ya después se fue a El Paso, Texas. El 26 de septiembre se constituyó la famosa División del Norte del Ejército Constitucionalista, en la que figuraron Toribio Ortega Ramírez, Felipe Ángeles, Rodolfo Fierro, Juan Medina, Maclovio Herrera, Tomás Urbina, Manuel Chao, Rosalío Hernández, entre otros, y de la que Pancho Villa, por supuesto, fue nombrado general en jefe. El 10 de enero de 1914 tomó la ciudad de Ojinaga, quedando de esta manera con el control de la zona de noroeste del estado. Por muy poco tiempo fue nombrado gobernador provisional de Chihuahua, aunque ejerció el poder por un periodo mayor, pues dictaba órdenes al gobernador Manuel Chao, quien había sido nombrado por Venustiano Carranza. Cuando fue gobernante, Villa mandó imprimir diversos billetes como los 2 caritas y las sábanas. Embargó tiendas y sustituyó a los comerciantes venales por administradores honorables. Llenó el mercado de reses de las haciendas en las que intervenía. Abarató los precios del maíz, frijol y carne. Asumió funciones federales en materia de telégrafos y ferrocarriles. Expulsó del estado a muchos españoles acusados de que habían ayudado a Victoriano Huerta. Después de la derrota en Sonora, Pancho Villa se replegó a Chihuahua, donde fraguó un golpe militar que le serviría para atacar a Estados Unidos, después de que este país optara por dar su apoyo a Venustiano Carranza y en especial contra Woodrow Wilson, por el uso que hizo Obregón de faros gigantes, alimentados con energía eléctrica estadounidense. En enero de 1916, un grupo de villistas al mando del general Ramón Banda Quesada emboscaron un tren del México, bueno, ahí les pongo, la traducción es Compañía del Ferrocarril Noroeste de México. Antes del amanecer del 9 de marzo de 1916, un grupo de aproximadamente 1.500 hombres. El reporte oficial del ejército estadounidense mencionó que eran entre 500 y 700 participantes del ejército de Villa. Al mando del general Ramón Banda Quesada, atacó el pueblo de Columbus, Nuevo México, como represalia al reconocimiento oficial del régimen carrancista por parte de Estados Unidos y en busca del comerciante Sam Ravel, proveedor que le vendió las municiones defectuosas o balas de palo, que causarían muchas bajas en la División del Norte en Celaya. La invasión de Pancho Villa a Nuevo México fue la segunda invasión que tuvieron los Estados Unidos en su territorio desde la Guerra Anglo-Estadounidense en 1812, ya que Juan Nepomuceno Cortina había invadido Brownsville en 1859. Ante los hechos acontecidos en la batalla de Columbus, el presidente estadounidense, él enviaría el 14 de marzo de 1916 tropas encabezadas por el general Black Jack Pershing, el mismo que comandaría las fuerzas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, a la captura de Villa. La búsqueda de Villa llevaría a las tropas estadounidenses finalmente unos 600 kilómetros dentro del territorio mexicano, llegando hasta la ciudad de Parral, donde después de un conflicto encabezado por la maestra Elisa Griensen y donde participan los niños del pueblo, el ejército estadounidense habría de retroceder a sus campamentos ubicados al norte de México. El 26 de junio de 1920, Villa firmó los convenios de Sabinas, en Sabinas, Coahuila, obligándose a deponer las armas y a retirarse a la hacienda de Canutillo, en Durango, que el gobierno le concedió en propiedad por sus servicios prestados a la revolución. En pocas semanas,
Villa y sus trabajadores lograron convertir aquellas inmensas llanuras desoladas y desiertas de la hacienda en extensas plantaciones de cereales y posteriormente decidió establecer escuelas, pidiendo al gobierno para sus planteles educativos profesores normalistas. Se reconstruyeron el casco principal así como los establos y las bodegas. Los 300 niños que asistían a la escuela eran de Canutillo y de los ranchos y haciendas de los alrededores. Por la noche, la escuela funcionaba como nocturna, para que los trabajadores de la hacienda aprendieran a leer y escribir. Para Villa, la educación era lo más importante que se le podía dar a los niños, y con la ayuda de una de sus esposas, Luz Corral, formó una biblioteca que contaba con una magnífica colección de obras en las que figuraban libros de medicina, historia y obras literarias como por ejemplo La Divina Comedia, Don Quijote de la Mancha, Los Girondinos, Historia de México, Historia de Grecia, Diccionario Enciclopédico, El Tesoro de la Juventud, Historia Natural, libros de Emilio Salgari, entre otros. Pero ándale que llega Álvaro Obregón a la presidencia de México. Y ya que se hubo consolidado su posición, toleró o abiertamente promovió algunos planes para asesinar a Pancho Villa durante la rebelión huertista, que pretendía impedir la imposición del general Plutarco Elías Calles. Y esto fue ante el temor de que Pancho Villa nuevamente se levantara en armas, y pues se decide desvivirlo. La serie de victorias de Villa desde el comienzo de la Revolución Mexicana fue fundamental para la caída del dictador Porfirio Díaz, el triunfo de Francisco I. Madero y la derrota del usurpador Victoriano Huerta. A pesar de que sufrió algunas derrotas, el general Villa siguió peleando, y Carranza nunca pudo derrotarlo de forma definitiva. Sus acciones lo convirtieron en una figura heroica para muchos mexicanos y extranjeros. Fíjense mi gente, en su honor, dice aquí que se puso su nombre a una brigada del ejército maoísta chino y a un batallón en Dien Bien Phu. Se le puso también su nombre a un contingente mexicano que peleó en las filas de las brigadas internacionales contra Franco en España. En su honor se le pusieron su nombre a museos, escuelas y calles y colonias en México y hasta el día de hoy llevan su nombre. Se han levantado estatuas en varias partes de México e inclusive una en Tucson, Arizona. En su honor existe un parque con su nombre en Columbus, Nuevo México. Y en 1966 su nombre fue inscrito en letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. El gobierno de México en su honor declaró el año 2023 como el año de Francisco Villa por su legado e importancia en el desarrollo de la Revolución Mexicana. Dicha declaración se realizó en el centenario de su muerte. Hay varias curiosidades acerca de Pancho Villa. Una es que la más curiosa que se espera de alguien, y es curioso porque no se espera de alguien que tenga ese carácter militar o esa disciplina revolucionaria, es que pues al viejo le gustaban las malteadas de fresa y pues no bebía, no tomaba alcohol y aseguraba que era el principal provocador de problemas. Fíjense mi gente, otra de las curiosidades es que compartió la silla presidencial de México con Emiliano Zapata. Por ahí les voy a poner una foto acerca de... Villa era un apasionado de las peleas de gallos y contaba con animales muy finos para este propósito. Dice aquí que Melitón Lozoya solía visitar la hacienda para pelear sus gallos con los de Villa. Una tarde que Lozoya se fue de la hacienda, uno de los dorados le cuestionó al general, porque para esto, cuando se retiró Villa a la hacienda de Canutillo, un grupo de dorados de las personas de confianza de él lo siguieron a la hacienda. La intención pues, era vivir juntos todos y pues de alguna manera cuidar y proteger al general. Este dorado le cuestionó al general: ¿sabe usted, mi general, que Melitón se llevó de aquí las puertas, las rejas y algunas otras cosas más? Y pues días después de que regresó Melitón y el general le preguntó: ¿es cierto que tú te llevaste de la hacienda las puertas, rejas y otras cosas? Sí, mi general, pero pues esto estaba abandonado y nunca pensé que algún día sería de usted. Tienes un mes para regresar todo, respondió el retirado general. Melitón
por supuesto que jamás regresó y fue uno de los principales asesinos materiales de Villa. Los dos candidatos fuertes para ocupar la silla presidencial eran Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. En cierta ocasión el candidato Calles y Villa se encontraron en Jiménez, Chihuahua. Calles le saluda a Villa. Yo, pelao, ¿me apoyarías en mi candidatura para presidente de México? Esto fue en el vagón del tren que transportaba al candidato. Le contesta Villa, depende. Si estás con la legalidad y con el pueblo, sí. Si no, pues no, contestó el Centauro del Norte. Podríamos decir que desde ese momento Villa le había puesto fecha y hora a su vida, ya que sería Plutarco el asesino intelectual de la muerte del caudillo, según asegura Alberto Calzadías Barrera en su libro. Los asesinos tenían ya varios días esperando la oportunidad. Fueron varios intentos, fueron 3, 2 intentos y el definitivo. El primer intento fallido fue cuando Lozoya ordenó a los otros cómplices no disparar, ya que alcanzó a ver que Villa lo acompañaba a su tío Sabas Lozoya, quien era muy amigo del general, a tal grado que juntos trataron de poner un negocio de leche en Torreón. El segundo intento fue el más conocido, ya que al pasar Villa en su carro frente a la casa número 9 donde se escondían los cobardes, un grupo de niños que estaban en la calle se atravesó para saludar al general. Pero nada evitó que la hora cero llegara. El reloj marcaba cerca de las 8 de la mañana del 20 de julio de 1923. Los tripulantes viajaban distribuidos de la siguiente manera: 2 al frente, Villa y Trillo; 3 atrás, Rafael Medrano, Claro Hurtado y Daniel Tamayo. Ramón Contreras viajaba sentado en un banquito atrás en el espacio entre ambos asientos y Rosalío Rosales viajaba parado en un estribo del carro. Al pasar el carro conducido por Villa por aquellos cuartos que habían rentado los asesinos, una ráfaga de balas a quemarropa cayó sobre aquellos 7 revolucionarios. El primero en partir de este mundo fue Villa, de 14 impactos. Miguel Trillo apenas tuvo tiempo de levantarse para caer dramáticamente colgado de la puerta. Daniel Tamayo ni siquiera pudo bajar del auto. Rosalío Rosales y Claro Hurtado no tuvieron tiempo de reaccionar y aunque bajaron del carro, fueron abatidos rápidamente. De los asesinos solo murió Román Guerra, quien recibió un balazo cercano al corazón de la pistola de Contreras. Como testigo de la muerte de Villa y pieza más atractiva del museo, se exhibe el carro marca Dodge modelo 1919 que él conducía el día de su asesinato y que hoy es parte del acervo cultural que día a día es fotografiado por turistas en el Museo de la Revolución, ubicado en la calle 10ª, 3010, en la colonia Santa Rosa de Chihuahua. Una vez efectuado el trágico acontecimiento, los periódicos registraron diversas respuestas. Los que eran opuestos a Villa publicaron amplios trabajos sobre variadas acciones cometidas por el general, en tanto que los que le eran favorables, el Demócrata y el Universal, encabezados por directores críticos al gobierno de Obregón, difundieron reportajes sobre su vida y hazañas, pero sobre todo dejaron en el ambiente que el crimen había sido de carácter político. El 21 de julio, cerca de las 6:30 de la tarde, y una vez realizados los honores correspondientes al grado de división, Villa fue sepultado en el cementerio municipal de Parral. Si bien el general en vida había mandado construir un mausoleo en el Panteón de Regla en la capital del estado para que sus restos descansaran ahí, eso no sucedió, ya que previamente fue clausurado el panteón. Pues bueno, mi gente, así terminamos este video. Espero les haya gustado. A mí la verdad me pareció muy interesante. Claro que existen más cosas y más historias y más anécdotas de él, casos curiosos, más batallas, más hechos relevantes de los que conté aquí. Pero pues por tiempo, por movilidad, no se pudo grabar todo lo que hubiera querido. Hubiera salido el video como de 2 horas. Faltó mucho que decir acerca de lo que vino a hacer aquí a Guadalajara, por ejemplo. Pero pues quedó de la manera que quedó. Espero les haya gustado y espero seguir contando con su apoyo. No se me desesperen, seguimos trabajando en mejorar. Y pues gracias por el apoyo que me dan. Cuídense mucho y pues nos vemos. Hasta luego.